Hola, hoy estoy muy contenta que ya es el tercer vlog y que aparte vamos a tocar un tema que me apasiona y que creo que es muy importante en la vida actual. El tema de la participación de la mujer en política. Yo quisiera que empecemos este vlog haciendo una reflexión personal, que nos acordemos cómo fue nuestra niñez y cómo desde la casa a las niñas y a los niños se nos imponían cosas distintas. Si el rosa era para las niñas y el azul era para los niños, si los niños podían jugar con carritos, con material de construcción y las niñas casi siempre con muñecas, con trastecitos, porque era la forma de prepararnos como si las mujeres nada más cupiéramos en el ámbito privado y no en el ámbito público. Lamentablemente, México es uno de los países donde todavía el machismo es muy grande, donde todavía hay quienes piensan que las mujeres nada más deben de estar en la casa y que no pensamos o no somos igual de inteligentes y fuertes que los varones. Hoy todavía hay muchas mujeres a las que se les paga menos que a un hombre por hacer lo mismo, simplemente porque es mujer. Y todavía hay quienes creen que las mujeres calladitas nos vemos más bonitas. Yo quiero platicarles que yo nací y crecí en Tepechitlán, que es un pueblo muy chico, y que mi papá siempre se ha dedicado a la agricultura y a la ganadería. Sin embargo, siempre le importaban los temas públicos, qué es lo que pasaba en el país, qué es lo que pasaba en el estado, qué es lo que pasaba en nuestro municipio, y a mí también siempre me llamaba mucho la atención pues quién era el presidente municipal, qué era lo que hacía, por qué lo hacían. Y hay un hecho en particular de niña que me marcó mucho y fue justo el 94, porque tuvimos la fortuna de, gracias al esfuerzo de mi papá, tener nuestras vacaciones como cada año, y en esas vacaciones, justo cuando estábamos llegando al hotel, llegó el Botones y nos tocó y nos dijo, ¿qué creen? Acaban de matar al candidato del PRI, que era Luis Donaldo Colosio. Me acuerdo que me impactó mucho, pero me impactó mucho más las pláticas de mis papás, porque a partir de ese año del 94 empezaron las crisis y empezó mi papá a decir cómo estaba cambiando el país, y entendí que todo, que absolutamente todo dependía justamente de las decisiones de los políticos, y para mí fue una meta entrar en política para poder poner mi granito de arena en transformar la realidad que vivíamos. Y por eso decidí estudiar Ciencias Políticas y Administración Pública. Cuando se los platiqué a mi familia, absolutamente todos me dijeron, no, no estudies eso, es un ambiente horrible, te va a ir muy mal. Incluso tuve que estudiar en una escuela privada porque la UAS no tenía la carrera, y cuando mi papá me daba la colegiatura con sacrificio aparte, siempre me decía, toma tu capricho porque te vas a terminar muriendo de hambre. Pero también ahí entendí que cuando decides dedicarte a algo, no se trata de dedicarte para enriquecerte tú personalmente, se trata de desarrollar tu vocación, y que a mí no me importaba si me iba bien o mal económicamente. Yo quería dedicarme a la política como servicio público para ayudar a los demás. Cuando terminé la licenciatura, conocí el PAN, y lo conocí en un campamento juvenil donde nos enseñaron cuáles eran los valores del humanismo. Oí por primera vez la palabra subsidiariedad, que es ayudar al prójimo, pero sin ser paternalista. Es decir, en lugar de dar el pescado, enseñar a pescar. Y eso fue cuando entendí que el PAN era distinto al PRI y que era distinto al resto de los partidos políticos. Y desde ahí, con 16 años, decidí ser panista. Después de salir de la universidad, no encontraba trabajo. Sé que muchos estudiantes sufren para conseguir trabajo, y me invitaron a trabajar de voluntaria a la oficina de quien entonces era senador de la República por parte del PAN, y empecé a involucrarme más
a conocer el partido, competí una campaña interna para poder ser candidata de mayoría y candidata plurinominal con 26 años, y la verdad es que me fue muy bien en votación. No gané, no había alianza en esos tiempos, pero sí fui diputada local joven y eso me permitió poder empezar mi servicio en la carrera política a temprana edad. Yo soy una convencida y siempre digo que a las mujeres se nos exige lo doble y se nos perdona la mitad. Fíjense ustedes, cuando una mujer comete un error en cualquier ámbito, se magnifica, a diferencia de cuando lo hace un hombre. Y quieren que las mujeres seamos más propositivas, que las mujeres cuidemos nuestra apariencia. Un hombre puede vestir el mismo traje todos los días y jamás nadie va a decir nada. A las mujeres hasta eso se nos critica, cómo nos vemos en apariencia. Por eso es mucho más difícil el papel de la mujer en política. Y si hacemos un recuento histórico, siempre ha sido así. En los héroes de la independencia hubo mujeres que participaron con mucho más contundencia que algunos varones y sus nombres no se recuerdan o se recuerdan como la esposa de, y así en el mundo. Hay un análisis que a mí me encanta que estudia cuáles han sido los discursos más grandes de la historia y no hay ningún discurso de una mujer, porque a la mujer no se le permitía hablar en público. Y aunque ahora pareciera que somos por equidad en la ley, mucho más mujeres en política, todavía sigue siendo muy marcado que el papel de la mujer es complicado y por lo tanto también debe ser más pulcro. O sea, yo estoy convencida que yo debo hacer mejor las cosas porque si no se generaliza como si todas las mujeres fuéramos malas en el quehacer público. Pero el papel de la mujer en política es vital porque aparte, se quiera o no se quiera, aunque sea una cuestión cultural y de educación, no de nacimiento, sí somos distintos los varones y las mujeres. Y las mujeres somos más sensibles a muchos temas que los varones no perciben. Si hay lactarios públicos por ley, es porque hubo mujeres que lo pidieron. Si hay equidad de género, es porque las mujeres lo pidieron. Si hay modificaciones a la ley que permitan ya que la mujer pueda desarrollar su maternidad con más tiempo, es porque las mujeres lo pidieron. La realidad es que es importante pues la representación de todos y se necesita esa sensibilidad, esa honestidad, esa característica que es muy marcada en el género femenino. Quiero compartirles hasta un tema súper personal. Hay una canción que no me acuerdo de quién es original, pero ahora la canta Thalía, que se llama Brindis, que a mí me encanta porque es una historia de vida de cómo no rendirte. Y hay un párrafo que me encanta que dice que te enseñaron a enseñar los dientes, que te enseñaron a gritar. Y la verdad es que yo en política he tenido que gritar muchísimas veces y he tenido que ser muy dura muchísimas veces porque si no los hombres te hacían menos y me ha pasado en infinidad de ocasiones. Y les cuento con toda la transparencia, cuando yo alcé la mano para ser dirigente estatal no había una acción afirmativa, es decir, no había una obligación que el 50% de los estados fueran dirigidos por mujeres, ahora ya la hay. Cuando alcé la mano hubo muchas personas que dijeron, no, porque Noemí es mamá y no va a poder, porque Noemí es esposa y no va a poder, porque las mujeres a veces deben de tener otras prioridades, que es la atención a su familia, y esto es discriminación. Y por eso tuve que hacer entender, y lo digo con mucha responsabilidad y no con soberbia, que el PAN no estaba preparado para que fuera dirigido por una mujer. Tuve que hacer ver que Noemí estaba preparada para dirigir el PAN. Y como esas, muchísimas historias. Recuerdo mucho, y no voy a decir el nombre por respeto y porque aparte lo entiendo, yo siempre he comprendido que a veces los hombres violentan sin querer, simplemente como ya lo dije porque así fueron educados. Pero recuerdo mucho una reunión donde un dirigente de un partido dijo, ay, es que las mujeres cargan en la bolsa hasta el molcajete, como si las mujeres estuviéramos obligadas, reitero, nada más a hacer las labores de la casa y no estuviéramos lo suficientemente preparadas para hacer las labores públicas, las labores políticas.
Y hay un recuerdo en especial y ahora lo digo ya que lo veo en retrospectiva, hasta me arrepiento. Yo estaba embarazada de mi primer hijo y era diputada local y recuerdo que el gobernador fue a dar su informe y mi niño se empezó a mover en la panza y yo trataba de ocultarlo porque me daba vergüenza ser diputada y estar embarazada, y esos son estereotipos que había y que no debe de haber, porque las mujeres podemos ser perfectamente funcionarias públicas y estar embarazadas, y podemos ser perfectamente diputadas y ser mamás, y cumplimos igual, y reitero, a veces hasta mejor que muchos varones. Hay un ejemplo que me gusta mucho platicar y que se usa mucho en el contexto del 8 de marzo, y ponen cómo es una carrera de velocidad literal en 2 carriles, y ponen a un varón en una y a una mujer en otra, y en el carril de la mujer ponen la ropa de los niños, la cocina, etcétera, y lo ponen para escenificar que es mucho más difícil a veces para las mujeres desarrollarse profesionalmente por todos los obstáculos que implica lo que culturalmente te han hecho creer que debe ser para las mujeres, pero que yo estoy convencida que no es así. ¿Por qué platico esto? Porque combinar el poder ser mamá, ser profesionista, para muchas mujeres parece imposible cuando no tienen el apoyo del esposo. Para mí ha sido muy fácil, porque yo tengo un esposo que entiende perfectamente los tiempos, que entiende perfectamente que todo es un trabajo en equipo y que aparte no tiene complejos, porque lo digo con absoluta claridad, cuando eres un acomplejado es cuando no quieres que tu mujer crezca. Y yo tengo la fortuna de contar con el apoyo, pero yo veo a muchas compañeras, a muchas amigas que incluso siendo diputadas federales sufren mucho por tener que dejar algunos días a sus hijos, por tener que deshacerse de las tareas que ellas creen que es su obligación. Y en política pasa muchísimo, y esto es violencia de género, pasa muchísimo que incluso llegas a reuniones y no falta quien te diga, oye, pero tus criaturas, ¿quién te las cuida? Eso jamás se lo preguntan a un varón. Y cosas como estas siguen pasando, es muy difícil combinar, porque aparte, y lo digo a título personal, yo siempre tengo el dilema de si estoy haciendo lo correcto o no, porque hay días que digo, por supuesto que lo estoy haciendo porque estoy luchando justamente para que mis hijos tengan un México mejor y porque les estoy dando el ejemplo de que debes de luchar por tus sueños y que la familia no es un obstáculo, pero también hay días que digo, ¿vale la pena? O sea, ¿no sería mejor que esté todo el día con mis hijos educándolos, estar con ellos dándoles cariño? La verdad es que es un dilema que siempre tenemos las mujeres y que siempre vamos a tener, y creo que aquí lo importante es justamente que viene una nueva cultura en donde debemos aprender que no debes de estar entre ese dilema, que como mujer no debes de ser perfecta, simplemente debes de ser mujer y desarrollarte como tú creas que es mejor, que las mujeres que deciden no estar en ninguna profesión y estar en su casa está bien y es correcto, pero que las que decidimos seguir nuestros sueños y que la maternidad no es un impedimento también es lo correcto. Yo creo que hay muchísimos retos para las mujeres en política. El primero es no achicarte, saber que tu voz vale igual que la de un varón. Todavía hay muchos que son llamados micromachismos. Ustedes fíjense, a veces habla una mujer y desarrolla una idea y el varón que está al lado dice lo que ella quiso decir y lo repite. Eso es un micromachismo, como si las mujeres no supiéramos expresarnos. Por eso creo que un reto es hacernos valer, otro reto es ser más solidarias, no solidarias, sino tener sororidad. Esto es de verdad ayudar a las otras mujeres, ser menos críticas entre las propias mujeres, pero un reto que creo que es el principal es no caer en estereotipos. Yo conozco, y lo digo con mucho respeto, muchas mujeres que tuvieron que masculinizarse, que tuvieron que empezar a hablar como los hombres, que tuvieron que empezar a vestirse similar a los hombres, que tuvieron que dejar de ser femeninas para poder crecer en política. Y yo creo que el reto es ser tú. Si te gusta vestirte así, es correcto, pero si quieres ser femenina y estar dentro de la política, también es correcto. Y ese es justamente el reto.
que en política no caduques a tus convicciones, no caduques a tus valores y que los defiendas. Y aparte creo que un reto, y esto es muy personal, es aprender, y hay una anécdota que me encanta, hacer oídos sordos, y no oídos sordos ante las necesidades y los problemas, sino ante la crítica infundada. Y ahí va la anécdota. Yo siempre les digo a las mujeres que deben de ser como el elefante, tener la piel muy, muy dura, porque si las mujeres caemos en las críticas, porque no falta quien te diga que eres de cascos ligeros porque andas en política, no falta quien te diga que si haces un TikTok está mal porque eres política, no falta quien te diga que tu esposo hizo X cosa para querer incluso lastimar tu familia simplemente por el hecho de estar en política. Entonces hay que tener la piel muy dura como el elefante, tener las patas muy grandes para no terminar elevándote, sino tenerlas muy bien en el piso, estar muy consciente de tu realidad y saber que ser política no te hace mejor o peor que otros, sino hay que tener muy, muy claro en dónde estar parado, tener las orejotas muy, muy, muy grandes para oír los problemas, para ser sensibles ante la situación y tener la cola chiquita, es decir, no tener actos de corrupción. Yo sé que hay muchas mujeres que desde niñas, que desde adolescentes sueñan con estar en política. Yo las invitaría a que no dejen ese sueño, porque es como la típica anécdota también de que si ves que el foco del pasillo de tu casa está fundido y pasas y reniegas de que está fundido y al día siguiente vuelves a renegar y vuelves a renegar, pues no vas a solucionar nada. En cambio, si tú misma agarras una silla, te subes y cambias el foco, vas a solucionar el problema. En política es igual. Si no te gusta cómo están las cosas, métete para tratar de transformarlas, y hay que escoger un instrumento, y los instrumentos que muchas escogemos son nuestros partidos. Yo escogí el PAN porque estoy convencida pues que el humanismo político es la respuesta a los grandes problemas, pero ¿a qué las invitaría? A que no le tengan miedo a realizar sus sueños, a que no le tengan miedo a tener que abrir brecha. Fueron muchas mujeres antes de mí las que abrieron brecha en política y ahora hay nuevos retos, pero la participación es cada día más fundamental. Pero otra cosa, a que yo sé que no puedo ser ejemplo de nadie, pero sí sirve mi vida, a que entiendan que puedes ser esposa, puedes ser mamá y puedes ser política. Y si no quieres ser mamá, también está bien. El tema es que nada debe ser un impedimento para realmente desarrollar tus sueños. Espero les haya gustado mucho este blog. La verdad es que a mí me encanta hacerlos porque yo estoy convencida que los políticos no somos ciudadanos aparte del mundo, somos ciudadanos común y corriente, y que debemos justamente interactuar y que ustedes nos conozcan, porque no puede ser uno en tu vida privada y otro en la tribuna, eres exactamente la misma. Por eso me encanta hacer estos blogs. En primer lugar, porque estoy orgullosísima de Zacatecas, de su cultura, de sus costumbres, de su gastronomía. En segundo lugar, porque amo la política, pero lo más importante es porque quiero estar cerca de ustedes. Por eso las y los invito a que cada domingo sigan el blog, pero sobre todo que si quieren que tratemos un tema especial, nos lo hagan saber y así podamos estar en comunicación.